Profesor Jainer Gutiérrez Caballero. Buenos días. Buenos días. La señor Belcibel nos ha dado, el señor español nos ha dado un tema de literatura griega y nos ha puesto a uno de los mejores escritores, que es Homero, con la Ilíada y con la Odisea. Queremos saber qué nos puede usted ampliar sobre este tema, sobre la literatura. Bueno, por lo menos a nivel de literatura griega podemos destacar a este autor Homero. Se cree que este autor fue un poeta ciego, se dedicó a escribir versos. Sus versos son muy conocidos y están condensados en estas dos obras que tú has mencionado, la Ilíada y la Odisea. En el caso de la Ilíada se relata la historia de cómo los aqueos y los troyanos luchan por las posesiones de las tierras. Encontramos también en el caso de la Odisea, que ya es el tránsito de cómo regresa Ulises, uno de los protagonistas de la Ilíada, a su tierra natal. Pero como estamos manejando un contexto donde es la época griega clásica, tenemos que hacer énfasis en las creencias de ellos en sus dioses. Son comunidades politeístas. ¿Qué quiere decir? Que son unas personas que creen en varios dioses y tenían destinados diferentes dioses en el Olimpo. Habían unos dioses superiores que estaban en la jerarquía mayor, los dioses olímpicos, y tenemos otros dioses ya de menor, digamos que estatus, que permanecían en otros contextos, en las aguas, en la tierra, también estaban en los bosques, etc. Entonces encontramos que en la lucha de los aqueos con los troyanos también van a intervenir los dioses. Van a haber bandos de dioses a favor de unos y a favor de otros. Todo dependiendo de cuáles veneraban a estos dioses. Mire, la primera pregunta que tenemos es: ¿por qué se desarrolló esta guerra que duró una década? Fueron 10 años en que estuvo sitiada la ciudad de Troya. Troya era una de las ciudades más imponentes en esta época. Tenía unas murallas que eran un fortín, preservaban a la ciudad, los reyes estaban protegidos. ¿Y qué pasaba? De que muchos de los pueblos pretendían llegar a esta ciudad, apoderarse de ella para poder gobernar todo este territorio. Uno de los propósitos de los griegos era ese: invadir Roma para poder, que en este caso es Troya, para poder hacer dueño de todas estas extensiones. Los aqueos hacen este sitio durante 10 años porque no encuentran la manera de cómo ingresar. Lo logran es por la sapiencia de algunos de estos personajes que logran, con ayuda de los dioses, crear un caballo, que es el conocido caballo de Troya, que logran introducir a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo hacen como si fuera un honor, engañan a los troyanos haciéndoles creer que es un tributo a sus dioses y dejan entrar el caballo, pero dentro estaban los guerreros para apoderarse de la ciudad. La segunda dice: ¿qué datos concretos usted nos puede dar acerca de la Ilíada, sobre la Ilíada? Bueno, la Ilíada es una obra escrita en versos. Tiene más de 13.000 versos. Todos estos fueron transmitidos de manera oral. Homero se toma el trabajo de plasmarlos en la obra literaria, por eso se le atribuye a él esta obra literaria. Pero son cantos que se van transmitiendo de generación en generación. Hacen parte de la popularidad, de la cultura de los griegos. ¿Qué sucede? Que estos versos, al momento de estructurarlos de una manera más armónica, más poética, logran condensarse y por eso es que se conservan. Mire, la tercera pregunta dice, o más bien es una pregunta de mí hacia usted: ¿qué nos puede contar usted sobre Aquiles, acerca de Aquiles? Bueno, Aquiles es uno de los protagonistas bastante significativos en esta historia. Se considera de que él fue sumergido por su madre Tetis, que era una diosa del Olimpo, en el lago Estigia. Esas aguas lo volvieron a él un semidios, pero resulta de que solamente lo introduce sosteniéndolo por el talón y el talón no logra sumergirse dentro del agua. Entonces el talón era una parte que queda como la parte humana. Por eso la flecha, que también es dirigida por uno de los dioses contrarios al bando de Aquiles, logra ir directamente a su punto débil, que es el talón de Aquiles. Por eso se llama el talón de Aquiles el punto débil. El dicho lo dice mucho también. Sí. Profe, mire, la pregunta número 4 dice: ¿por qué Aquiles se retiró de la batalla? Él se retira de la batalla es porque no ve justicia. Mi nombre es Ana Guevara, estudiante de la institución educativa distrital donde considera Aquiles. Nosotros, mis compañeros y yo, vamos a hacer un trabajo sobre la Ilíada y le vamos a hacer
unas preguntas aquí a la señora presente. Señor, mucho gusto. Mi nombre es Ana Guevara. Araceli Peñaranda. Bueno, señor, nosotras tenemos 3 preguntas. La primera que es, ¿por qué la debilidad de Aquiles era el talón? La segunda, ¿es verdad que era Aquiles un mercenario? Y la tercera, ¿por qué esta guerra duró una década? Bueno, hablar de la Ilíada es, mejor dicho, es palabras mayores. ¿Qué te puedo decir de la Ilíada? La Ilíada se han tenido muchos historiadores y muchos críticos han dicho inclusive que la Ilíada es la recopilación de todas las historias orales que se dieron en la antigua Grecia. Decirte de que el talón de Aquiles, pues el mito del talón de Aquiles, ¿de dónde viene? Aquiles era hijo de Peleo y de la ninfa Tetis. Se cree o la leyenda cuenta que cuando el niño nace, su madre lo emerge en la laguna Estigia, pero le deja el talón libre. Entonces podemos decir, inclusive en la Ilíada él muere, la muerte se la ocasiona a Paris o Alejandro a través de un flechazo que le da en el talón. Pero ¿qué podemos decir del talón de Aquiles? Como es la debilidad, o sea, si ese mito lo transformamos y lo miramos desde el punto de vista de la psicología, podemos decir que el talón de Aquiles, todas las debilidades de los seres humanos. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Mi familia, mi patria, cualquier debilidad que tenemos del ser humano. Eso en cuanto al talón de Aquiles. Aquiles mercenario. Te recuerdo que Aquiles vivió en una época que prácticamente podía ser como de la edad de los metales. Vivió una época muy convulsionada. Él era un hombre, un guerrero, era un rey, el rey de los mirmidones. Él inicialmente no quería ir a la guerra. Él no quería ir a la guerra. Le tocó ir a la guerra por un juramento que se hizo. Justamente se le hizo al rey Menelao cuando se casó con Helena, que todos iban a defender el honor de Helena. Entonces él le toca ir a la guerra. Estando ahí en las playas de Troya, ellos no pudieron abordar a Troya porque Troya era una ciudad con unas inmensas murallas. Él todavía no quiere como participar en la guerra. El rey Agamenón le roba a la esclava Briseida, creo que es Briseida o Briseida, no recuerdo cuál de los dos nombres es, y él, a través de ahí, él no quiere participar en la guerra, y él inclusive le pide a su madre para que los griegos pierdan. ¿Cómo él interviene en la guerra? Cuando asesinan a Patroclo. Patroclo representa en la Ilíada como ese vínculo de la amistad. Hay otras interpretaciones muy particulares, pero podríamos decir aquí que Patroclo y Aquiles eran demasiado amigos. Mercenario, mató, sí, fue verdad que mató, pero como te estoy diciendo, vivió en una época convulsionada que le tocaba sobrevivir. Y decirte que fue mercenario no, porque comparado con los mercenarios actuales, podemos decir que Aquiles se quedó en pañales en ese aspecto. Porque Aquiles le tocó matar porque estaba en una guerra, le tocó sobrevivir porque estaba en una guerra. ¿Por qué duraron 10 años? Ya lo dije anteriormente. Troya era una ciudad rica a la orilla del mar Mediterráneo y a la orilla del mar Negro. Tuvieron que acampar ahí porque era una ciudad impenetrable, una ciudad que tenía unas murallas que para poder entrar a esas murallas, Ulises, ya despidiéndose, ya finalizando la novela, él se arma el caballo de Troya y la única manera de entrar al caballo como regalo a los griegos, porque ellos en su astucia le dijeron a los troyanos que ellos habían perdido la guerra, pero les querían dejar un caballo. Ese caballo tenía adentro a los griegos, ese caballo para poderlo entrar a la ciudad.
tuvieron que romper las murallas. Fue la única manera. Quedaron acampados ahí por eso, porque ellos no podían, ellos hacían batallas en las puertas de Troya, pero ellos no podían. Ellos entraron a Troya a través del caballo que estaban adentro, caballo de madera. Entonces esa es la única manera porque ellos sitian a Troya por 10 años. Señor, muchas gracias. Y ya terminaron de grabar. Buenos días, mi nombre es Elida Romero. Esta mañana estoy aquí con mi compañero Leonardo Obrador. Pertenecemos al colegio IE José Consuelo Gilis. Voy a hacer una pequeña pregunta sobre la novela La Ilíada, la cual es: ¿cuál es el personaje principal y sus características? El principal personaje de la Ilíada es Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, rey de los Mimidones, un pueblo situado en la Tesalia meridional. Los Mimidones eran descendientes del rey Mímidas. Cuando Tetis alumbró al niño le puso por nombre Aquiles, que quiere decir sin labios, ya que al principio Aquiles no quería mamar de la leche del seno de su madre. Y su madre lo sumergió en el río de Vestigia, solo hasta, o sea, le dejó nada más los talones descubiertos. Por eso fue que su debilidad eran los talones, y de ahí fue que se dio su muerte, por una flecha que disparó un dios del otro bando y le dio justo en el talón, en su parte humana. Buenas, mi nombre es Margelis Utria y vengo a hacerle una pregunta a mi compañera Elida Romero. Elida, cuéntame un poquito sobre Homero. Ok. Homero era un poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada o la Odisea, las dos grandes novelas que estamos viendo ahora en el colegio con la seño Belcibel. Bueno, esas dos grandes novelas son unos poemas épicos de la antigua Grecia. En las palabras de Hegel, por decirlo así, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego, como el hombre vive en el aire. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál es su espacio y tiempo de la Ilíada? Ok. La guerra de Troya se sitúa cronológicamente alrededor del año 1184 a.C., en el periodo micénico de la Edad de Bronce, en una etapa de cierto grado de uniformidad cultural sobre una extensa área que aglutinaba a Grecia, Anatolia, el mar Egeo y los reinos cananitas. Bueno, siguiendo con estas breves preguntas, quisiera saber un poco sobre el comienzo de la Ilíada. Bueno, Menelao, rey de Esparta, se enfurece al saber que su esposa se ha marchado con los troyanos. Bueno, más bien con Paris. Tras el rapto de Helena, Agamenón, hermano de Menelao, Menelao es el rey de las ricas Micenas. Prepara una expedición para recuperar a Helena y castigar a los troyanos. El ejército lo forman contingentes diversos liderados por su propio caudillo, con Aquiles en la cabeza. Esto quiere decir que Aquiles era el más fuerte de todo el ejército. Quiero hacer una pregunta a Leonardo, y es la siguiente: ¿por qué Diomedes y Glauco intercambiaron sus armaduras si eran de bandos diferentes? En medio de la batalla se encuentran Diomedes y Glauco. Al presentarse ambos se dieron cuenta de que son huéspedes parteros. Por ello no se atacaron. Luego Zeus nombró el juicio de Glauco para que intercambien sus armaduras de oro por las de bronce que usaba Diomedes. Ay, gracias. Ya salió. Sí, ya terminado. Sí, pero